07, ya nos metemos en la recta final del programa. Seguramente vamos a tener al presidente de la Nación hablando. Nos informaron que va a ser después de las 17 horas, están precisando los últimos detalles. Está aquí en piso Guillermo Moreno para analizar un poquito la cuarentena hasta aquí. Le voy a preguntar qué le parece la extensión de la cuarentena, vamos a hablar mucho de economía y demás. Y también está aquí alguien que ha sido desde el día 1, hay que reconocérselo, crítico, no con la cuarentena, sino con la forma estricta de la cuarentena, que nace una nueva etapa de esta cuarentena, una nueva fase, y quiero preguntarle también cómo lo ve, qué piensa. Hay en discusión un montón de cosas que él puso en el tapete en su momento, que eran los adultos mayores, que puso a los niños. Vamos a hablar de todo eso, pero primero saludarlo. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la paciencia. Entiendo que lo citaron un poco más temprano de lo que había hablado con la producción, pero disculpas por eso. Ante todo, preguntarle, ¿entiende que la extensión, más allá de que tiene un claro apoyo de todo el arco político, todos los gobernadores han estado en la misma dirección que el presidente de que se extienda esta cuarentena, entiende que es lo correcto hacerla? Primero me gustaría poner en contexto algunas de las cifras que estuvimos viendo recién, porque la situación es extremadamente grave en la Argentina y en el mundo, para que encima le incorporemos más dramatismo. Las cifras de muertos por el coronavirus, el COVID-19, para ponerlo en relación, un muerto es un muerto, y eso es tremendo. Eso es tremendo. Pero todos los muertos del coronavirus son aproximadamente los que se mueren por día, todos los días de Dios, desde hace varios lustros. 200.000 por día. En la Argentina, se mueren 1.000 argentinos por día. Vos decís que no son de COVID-19. No, se mueren. Se mueren. En el mundo se mueren 200.000 personas por día. Se mueren aproximadamente 70 millones de personas al año, el 1% de la población mundial. En Estados Unidos se mueren 3 millones de personas por año. Después vos sacás las proporciones. Y 60.000 de gripe, de influenza. Bien, entonces, te sumo. Ya es suficientemente grave lo que tenemos como para, a su vez, nosotros agudizar la atención de las familias. Obviamente que cuando uno dice 200.000 muertos es un número. Ahora, claro, cuando uno dice se mueren por año 70 millones de habitantes en el mundo, también está diciendo una cifra, y el año que pasado, con 70 millones de muertos, seguíamos trabajando. ¿Esto qué significa? Significa que hay una ecuación razonable entre cuidar la vida y cuidar la economía. No es cierto que es salud o economía. Y yo creo que te lo dije en tu programa. Los únicos que viven de la riqueza son los ricos. Los pobres viven de la economía. Los ricos en este momento tienen 1, 2, 3 meses de comida en sus alacenas. Vos tendrás 15 días. Yo voy a tu casa ahora y tengo 15 días. Los pobres tienen el desayuno y tienen que salir al mercado a ganarse el almuerzo. Descansan y salen al mercado a ganarse la cena. Quizás están todo el día trabajando para el otro día poder dar el desayuno, por eso los ves durmiendo mientras la tarea. Bien. Entonces, los pobres de toda pobreza en nuestro país viven de la economía. Los ricos de toda riqueza en nuestro país viven de su riqueza. Es absolutamente al revés. Si vos querés proteger la vida de los que menos tienen, tenemos que cuidar la economía porque su salud depende de esa economía. Por eso es tan importante entender que son complementarios y no son antagónicos. A partir de ahí te puedo contestar lo de la cuarentena. Ahí yo creo que tenés un punto de encuentro con Peretta. A ver, te hice una pregunta con respecto a si estabas de acuerdo o no y argumentaste sin contestármelo, contestándomelo con un argumento acerca de qué opinás con respecto
a cómo está la cuarentena al día de hoy. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Augusto, buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, como dije al inicio, y es mi obligación, vos sostuviste desde el primer día que una cuarentena agudizada no solamente tenía lo que creo que todos conocíamos, que eran daños económicos muy grandes, sino también para la salud en general y todas las otras enfermedades y patologías que sufríamos los humanos, iba a agudizarse, ¿no? Bueno, comenzaría una nueva etapa y una nueva fase de esta cuarentena. ¿Qué opinás al respecto? Porque hasta el momento, y ahora vamos a repasar la información con Juan Cruz Sanz, que está aquí, salvo en las 10 provincias que ya tienen cierta autonomía para determinar cuáles actividades van a poder trabajar, en lo que es Capital Federal, y ambas seguiría siendo bastante extrema la cuarentena. Vos sabés, Augusto, que a mí nunca me gustó, y creo que muchos de los que nos están mirando también, la sobreactuación. Tomamos la nota de Moreno, ¿no es cierto? Él dice, se mueren 200.000 personas en el mundo, 1.000 todos los días en la República Argentina, un dato que habría que poner subrayado, ¿no es cierto? Con lo cual hay que prepararse y fortalecerse para enfrentar el problema que es el virus. Aislarse y utilizarlo políticamente, repito, aislarse y utilizarlo políticamente es reprochable. Y eso es lo que yo contradije desde el primer momento. Es decir, llevar a la gente a encerrarse es debilitarla. Debilitarla en su salud, prioritariamente, porque, digamos, las defensas caen, los problemas psicológicos, psiquiátricos, los problemas cardíacos, los problemas metabólicos de enfermedad, ¿no es cierto? Porque la gente está haciendo vida sedentaria, engordando y tiene otros problemas de salud que también van a terminar colapsando el sistema. No es la solución es preparar al argentino para enfrentar ese mal. ¿Y cómo es? Con alimentación, con barbijo, que lo dijimos de primera instancia, con distanciamiento, pero saliendo a trabajar. Cuando vos tenés el organismo fuerte, cuando vos haces tu actividad diaria, sumale higiene, sumale distanciamiento, sumale barbijo, muchas de las cosas que hoy se saben que ayudan, pero por supuesto vos tenés que estar en actividad, porque si el cuerpo está en actividad, es como mejor lo puede enfrentar. Entonces, eso como primera situación. Los chicos, vos, no hablamos de los grandes, bueno, ya quedó claro de los chicos, que fue errado aislarlos abusivamente. Fíjate vos con el tema de los geriátricos, que digamos, se está haciendo poco cuando se sabe que ahí está el foco. Bueno, ahora en las medidas y la información que tenemos, seguramente con Juan vamos a compartir, sí. Uno de los focos de concentración del trabajo va a ser los geriátricos. Ojalá. Sí, va a ser los porque geriátricos. hay que hacer proactivamente, no dejarlos aislados a los adultos mayores. Exacto. Hay que ir a buscarlos, hay que ir a testearlos y salvarlos antes que la sintomatología ocurra. Ahora, como economista, ahora te pregunto, Guillermo, como economista, los datos de la economía son, desde los últimos 3, 4, 5 años, lapidarios, y sumado a eso vino esta pandemia, lo que terminó de destrozar, si se quiere, el poquito aparato productivo que quedaba activo, las líneas de producciones que quedaban activas. Está en riesgo el trabajo, está en riesgo el empresariado PYME, está en riesgo inclusive algunas empresas grandes como las automotrices, que tienen proyecciones de venta de autos de 150.000 unidades, lo que es nada para nuestro mercado. Eso implicaría suspensiones, implicaría despidos. Ahora bien, las medidas que se están haciendo en términos económicos, ¿sí? Y ahora por eso abordo al Moreno economista. ¿Son suficientes? ¿Bastan? ¿No se puede hacer más nada? Esto es, los que quedarán con esto bárbaro y los que no tendrán que morir con las botas puestas. Lo que está llevando adelante el gobierno nacional. ¿Sí? Más allá que después le cabe también a cada gobierno provincial, intendente, por ahí, hacer alguna exención impositiva particular, ya sea provincial, municipal, con que puede ser un apoyo adicional. Pero el grueso de la carga impositiva está en lo que es el gobierno nacional, que por supuesto lo tiene que definir el Congreso. Pero digo, en términos y en materia económica, ¿considerás que es suficiente, que es todo lo que se puede hacer? En principio, es el presidente. No son ni los gobernadores ni los intendentes, ni la vicepresidenta, es el presidente. Poder ejecutivo es unipersonal, las decisiones son de él, no puede decir las decisiones las toma el comandante Ginés. Si quiere las toma, pero la decisión es de él. El poder ejecutivo es unipersonal y desde la soledad del poder se toman las decisiones. O sea que lo que vamos a hablar ahora no es ni los intendentes ni los gobernadores.
por más que sea en una provincia importante, por más que sea Kicillof. Estamos hablando del presidente. El principio, y para poner algún orden numérico. Si vos querés facturar al 14 de abril, vamos a hablar de la segunda quincena de marzo y la primera de abril, para hacer 4 semanas. La primera quincena, perdón. La segunda quincena de marzo y la primera de abril. Que no se trabajó la segunda quincena. Claro, por eso, para tomar 4 semanas sobre 52 que tiene el año y compararlas con 4 semanas que trabajamos. ¿Cuáles? La de febrero. Febrero fueron 4 semanas que se trabajaron y después comparás esas con otras 4 que no se trabajaron. La caída de la facturación es 40% en productos finales, que es el Producto Bruto Interno. O sea, vos comparás, si la Argentina facturaba 100 en febrero, factura 60. Ahora se aceleró porque ya pasaron 15 días más. Claro, ¿qué acontece con esto? Que aunque vos mantengas el ingreso de las familias o de las empresas, que son las medidas que han anunciado, aunque no se han cumplido, son las medidas que han anunciado, la oferta te falta igual. No es lo que dijo Milei antes, porque es lo que complementando lo que dijo Teresó. ¿Qué puede hacer Estados Unidos cuando emite dólares? Es el único país que cambia papeles de colores por objetos. Entonces, cuando Estados Unidos reduce su oferta, puede mantener el consumo porque importa. ¿Y con qué paga? Con los dólares que emite. Entonces, se trae un portaaviones, entre comillas, y ¿cuánto lo paga? Y lo que le costó imprimir esos billetes, bueno, ahora eso es Estados Unidos, que tiene la capacidad de destruir el mundo 44 veces. 44 veces. Tiene armamento nuclear para destruir el mundo, no una vez, 44 veces. Después lo siguen los rusos, que tienen 22 veces. ¿Está bien? Los chinos están allá muy lejos. Igual con que tengas una ya. No. Poder de fuego tenés. No, porque sí, pero ¿sabés qué pasa? No es lo mismo. Es cierto que a vos con una bala de 22 te matan, pero si yo te pongo una maga acá, te vas a asustar un poco más, porque por ahí con la... Entonces ellos tienen 44 veces. Por el dólar es lo que es. Y esto es muy importante. ¿Puede hacer eso la Argentina? No, porque vos no vas a comprar nada y pagar con pesos. Entonces vos abastecés tu mercado básicamente con mucho de producción nacional y algo de importado. Ahora, el tema es que también te estás quedando sin dólares. Entonces, cuando vos bajás tu producción y mantenés la demanda, entre comillas, quisieras mantenerla, el problema es que ni Mandrake te va a resolver el tema de los precios. Eso que vos pusiste de la verdura aumentando el 70%, y mirá, no hay posibilidades. ¿Qué es lo que está pasando? Eso de la producción. ¿Qué pasa con el trabajo? Hoy están trabajando en la Argentina el 10% de la población total. O sea, cada uno que trabaja tiene que abastecer a 10. Es imposible, es imposible. Por lo tanto, en la nueva cuarentena, inteligente, como decía el doctor, lo que necesitas es que por lo menos trabajen el doble de las personas que hoy están trabajando. ¿Cuánto están trabajando? 4,5 millones. Con 4,5 millones es imposible hacer los bienes y servicios para que el resto de los 45 millones puedan mantener su estándar. Puedan mantener materialmente su vida. Y tenemos que hacer un párrafo para el hecho espiritual, porque el hombre es cuerpo y alma. Algunas ideologías dicen que es solo cuerpo, pero nosotros tenemos un papa que es argentino. Nosotros pensamos que el hombre argentino es cuerpo y alma. También hay que mantener el alma de ese pueblo. Y tenemos que resolver qué hacemos con los cultos, manteniendo naturalmente los protocolos de salubridad. Es necesario reconfortar el alma de nuestro pueblo. Entonces, ¿qué recomendaría yo humildemente? Hoy estamos en condiciones de generar los mecanismos, manteniendo la cuarentena, de los que son mayores de 65, 60, de los que tienen determinadas patologías, de las mujeres que se han embarazado, de los que están embarazadas, de los empleados públicos en sus 3 niveles, etc., los espectáculos públicos, los deportes. Es decir, miren, 5 millones de personas las podemos dejar haciendo la cuarentena. ¿De qué 5 millones? Estoy hablando de las 21 millones de personas que están en condiciones de trabajar en la Argentina. De esos tenés ya hoy
más de 15% desocupado. Te quedan de 21 menos el 15, 18. De eso una proporción razonable. Es 9 y 9. El resto tiene que salir a trabajar. Pero es que ¿sabés qué pasa? No vas a tener oferta en el mercado. Inexorablemente te va a pasar lo que están Pero entonces diciendo. vos decís que los aumentos se desprenden de la falta de oferta. Pero no hay ninguna duda. Te lo están diciendo los autoservicios mayoristas. Pero los productores de alimentos dicen que hay abastecimiento para todos. No es cierto. Cuando vos hablas de verdad con ellos, cuando vos los citás acá, es obvio que no está pasando, porque la economía es una matriz. Si vos ves lo que te está informando Camesa sobre el abastecimiento eléctrico, te está diciendo que en alimentos también cayó. Bueno, entonces, ¿y contra quién cayó? Contra febrero. Ahora, si vos le mantenés... ¿No puede ser el porcentaje que no se está exportando esa caída? No, porque... ¿La producción, digo? No, No. porque en realidad los contratos de exportación se empiezan a identificar ahora. Y la exportación, vamos a tener un problema de liquidación de las exportaciones, pero no de la mercadería salida, que son dos temas distintos. A ver, déjame... Sí. Por eso la diferencia en la evaluación entre el INDEC y el Banco Central. El INDEC te informa el volumen exportado y le pone por un precio promedio la evaluación de eso. ¿Qué te hace el Banco Central? Te cuenta los billetes cuando entran. Y ahí tenés una diferencia. Cuando es una diferencia menor, no tiene importancia. Es la factura que todavía no cobraste. Ahora, lo que va a empezar a pasar, ¿y por qué va a empezar a pasar? Por la diferencia de los dólares que vos mostraste. Entre el tipo que hoy exporta y se recibe un dólar determinado y después lo confronta al margen de lo que esté pasando con el contado con liqui, el MEP o el dólar blue. En esa situación lo que vas a tener es, puede salir la mercadería, Sí. pero ¿entrarán los dólares? Bueno, buena pregunta, supuestamente superávit comercial. Ay, pero esperemos que entren los billetes. ¿Cómo sigue esto para hacer nuestro pase? Guillermo, muchísimas gracias por haber venido. No, solamente una reflexión final. El debate anterior se articula con lo primero que dije. Las decisiones las toma el presidente. Está claro. Y es el único que las puede tomar. Ahora, no es un debate entre los economistas y los médicos. De la misma manera que la guerra es un tema muy complejo para dejarlo en manos solamente de los generales conducen las batallas, no la guerra. Este tema de esta epidemia tiene que ser abordado de varias disciplinas al mismo tiempo. Y el presidente, en la soledad del poder, después de valorar los distintos aspectos, toma su decisión, con lo cual será juzgado. ¿Qué es lo que está aconteciendo? Me da la sensación que el presidente está sesgado en su toma de decisión. Él no tiene que ser experto en salud, no lo es. No es experto en economía, no lo es. ¿Cómo debería ser desde la inteligencia práctica la mejor decisión? Munirse de los dos grupos y tomar la mejor opinión y ofrecérsela al país. Así será juzgado. Me da la sensación que las fotos que muestra son de un solo sesgo. Muchísimas gracias, Guillermo No, gracias. Moreno. Gracias. Vamos a un corte de un minutito y vamos con mucho...